Corría el otoño de 1886 cuando una noche el escritor Robert Louis Stevenson tuvo una pesadilla cuyos gritos hicieron despertar a su esposa. De esa pesadilla que el autor británico describiría a su mujer como un dulce cuento de terror, surgirían las ideas para lo que sería uno de sus escritos más emblemáticos, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, una novela corta que trata sobre un científico que crea una poción capaz de separar su conciencia en dos personas diferentes, una de naturaleza benévola y otra de naturaleza maligna. Es muy probable que conozcas la obra, pues no solo es un clásico de la literatura, sino que ha tenido múltiples adaptaciones dentro de la cultura popular. Y no es fortuito el peso de su influencia, pues la novela, que por supuesto te recomiendo leer si no lo has hecho, hizo eco en uno de los temas más llamativos dentro de la psicología, la filosofía e incluso el esoterismo, la dualidad humana. ¿Somos esa delicada ave que edifica su nido entre cantos virtuosos o somos esa bestia de mirada carnal sedienta de destrucción? Para averiguarlo, hoy te comentaré un caso real tomado de los anaqueles de la psiquiatría y que es quizá uno de los más surrealistas por la naturaleza anómala de sus hechos. Si te preguntas por qué hablaremos hoy de casos psiquiátricos, es porque no hay nada que nos lleve mejor al autoconocimiento que develar esas profundas capas de la mente humana y que bien podemos definir como los sótanos inexplorados de la psiquis. ¿Quién sabe lo que allí mora? Esto que ves en pantalla es el Hospital Real de Melbourne, en Australia. Es uno de los principales hospitales públicos de este país. Durante octubre de 1980, un hombre de 39 años fue trasladado allí debatiéndose entre la vida y la muerte gracias a un disparo en la cabeza. El desconcierto de los médicos vino después, no por el hecho de que el hombre sobreviviera, que ya de por sí se consideraba un milagro, sino por la explicación que dio a su calamitoso estado. Aquel hombre había tomado un revólver calibre 22 y se había disparado a sí mismo con la intención de hacer desaparecer una segunda cabeza sobre sus hombros que, según él, le hablaba constantemente para atormentarlo. Por supuesto, el sujeto en cuestión fue puesto bajo cuidado psiquiátrico. Fue tratado por el Dr. David Ames, quien le diagnosticó un trastorno propio de la esquizofrenia y al que denominó bicefalia perceptual ilusoria. En total, aquel hombre duró 6 años en tratamiento, durante los cuales varias cosas interesantes salieron a flote. 2 años antes del intento de suicidio, la esposa del hombre había muerto en un accidente de auto mientras él conducía. Tiempo después, la crisis por el luto se convertiría en un verdadero infierno cuando el sujeto se percató que sobre sus hombros le había nacido una segunda cabeza. ¿Qué aspecto tenía? Según el sujeto, era la cabeza del ginecólogo que atendía otrora a su esposa. Y este dato resulta bien peculiar porque las terapias revelaron que mientras su pareja estaba con vida, el hombre tenía la persistente idea de que ella lo engañaba con el ginecólogo. Ahora su némesis se convertía en una extensión de su propio cuerpo, como si fuera un hongo nacido de un organismo en descomposición. Pero no era su cuerpo, era su mente la que se descomponía. Esta segunda cabeza se dedicó a torturarlo psicológicamente. Su voz era un inextinguible soniquete que se manifestaba día y noche. Pero no se trataba de un simple caso de esquizofrenia, pues el tipo afirmaba que podía ver de manera tangible a su segunda cabeza mientras dormía. Incluso llegó a asegurar que la voz de ese otro ente simbiótico no era la única presente, sino que escuchaba también las voces de Jesucristo y Abraham hablando entre sí y llegando a la conclusión que efectivamente tenía otra cabeza aparte de la suya. Fue tal el grado de desesperación al que lo conllevó este averno mental que finalmente el hombre se decidió por hacer callar su segunda cabeza a través de métodos infalibles. Inicialmente eligió un hacha como el instrumento de su salvación, pero no totalmente convencido de lo que iba a resultar de aquello, optó mejor por un arma de fuego. En las propias palabras del sujeto, según le relató a su médico: la otra cabeza seguía intentando dominar mi cabeza normal y no la dejaba. Seguía tratando de decirme que perdería
y yo dije, tonterías, y decidí dispararle a la otra cabeza. 6 tiros fueron vaciados del proveedor. 3 impactaron contra su némesis. El sujeto aseguró posteriormente que incluso logró ver a su segunda cabeza yerta, colgando de un hilo como si se tratara de un odioso péndulo de carne. Ya no escuchaba esa otra voz que lo atormentaba. ¿Se sentía tan bien? Tras aquella aparente victoria, se desmayó. Por supuesto, había disparado contra un fantasma, contra un espejismo hecho de memorias podridas y pensamientos rotos. Había disparado contra un ente maligno que no era otro que él mismo. Este caso apareció como un informe redactado por el Dr. David Ames en el volumen 145 de la Revista Británica de Psiquiatría, publicado en agosto de 1984 y que puedes encontrar en la página web de la Universidad de Cambridge. Si te preguntas lo que fue del paciente, debo decir que, aunque mejoró con el tratamiento, murió finalmente por una infección cerebral. Esta narración tan asombrosa e inquietante nos plantea varias aristas dignas de examinar. Primero, la de un claro respeto y empatía por las personas que padecen enfermedades mentales. Si ya de por sí resulta difícil sobrellevar los problemas cotidianos, imagina tener que lidiar con ellos entre los laberintos de tu propia mente. He ahí la importancia de que nuestras acciones sean siempre encaminadas a hacer del mundo un jardín apacible y no un manicomio. Recuerda que lo que haces y dices se puede convertir en las cadenas de otra persona. Segundo, la de un autoanálisis que derive en el perfeccionamiento del ser. ¿Somos el pájaro que edifica o la bestia que deja heridas a su paso? El famoso psicoanalista Carl Jung hablaba entre sus postulados sobre el arquetipo de la sombra y que definía como ese lado oculto de nuestra psique donde subyacen los instintos primitivos, aquellas facetas de la personalidad que son reprimidas y que están ligadas a nuestros miedos, frustraciones y egoísmos. Una cualidad interesante sobre esta sombra que habita a nivel inconsciente es que, según Jung, no se manifiesta solamente a nivel individual, sino también en grupos como sectas religiosas y partidos políticos. De ahí que, como te he dicho en otros videos, el mal que vemos en el mundo y que se materializa como una élite de individuos perversos es una proyección del mal que llevamos dentro. Tercero, la de la naturaleza flexible de la realidad aunada al inmenso poder que tiene la mente para moldearla. ¿Pueden ser tan poderosos los pensamientos como para hacer creer a un hombre que le nació una segunda cabeza y que ésta le habla? Y si es así, entonces, ¿qué es lo real? Hay quien pueda aludir que una alucinación es claramente distinguible de la realidad tangible, pero ¿en serio es así? Esta fotografía que ves en pantalla fue compartida en Facebook en octubre de 2017 por una joven llamada Nicole Coulter. Se volvió viral porque unos decían que el color de la zapatilla era rosa claro con blanco, mientras que otros decían que era azul celeste con gris. ¿Quiénes están alucinando? ¿Los primeros o los segundos? Si es posible que la percepción de la realidad se divida, entonces eso lleva a plantearnos que la realidad no es más que una construcción social. Después de todo, ¿quiénes están más locos? ¿Los esquizofrénicos que enfrentan abiertamente a sus propios monstruos internos en forma de manifestaciones sensitivas? ¿O el resto de la población que prefiere guardarlos bajo llave en forma de insomnios, dolores de cabeza y vacíos existenciales? ¿Quién está más loco? Hombres como el filósofo Henry David Thoreau, que en 1845 se fue a vivir solo al bosque para liberarse del sistema sociopolítico, o el resto de las personas que respiran ansiedad bajo la sombra de un reloj que les dice a qué horas despertarse y una cuenta bancaria que les dice qué tanto deben trabajar. ¿Cómo sabemos si esa voz que nos incita a alcanzar el éxito efímero y a ser socialmente aceptados no es la voz de esa sombra que, como una segunda cabeza, nos susurra al oído y nos mantiene coaccionados a nutrir una alucinación colectiva llamada civilización? Carl Jung decía que para alcanzar la libertad y la plenitud del ser, las personas debemos enfrentarnos a nuestras propias sombras haciéndonos conscientes de su naturaleza. En el caso relatado, quizá fue la culpa en el accidente de su mujer y a su vez la rabia de saber que le era infiel el gatillo que disparó su enajenación mental.
Si la realidad es solo una fabricación sujeta a nuestra percepción y esta a su vez depende de nuestra forma de interiorizar el mundo, quizá, solo quizá, el paraíso y el infierno son planos de percepción que existen en nuestra propia conciencia. Piensa en ello cuando entre sueños escuches las liras de tus ángeles o los susurros de tus demonios.